Una empleada fue acusada injustamente, pero un detalle reveló toda la verdad. Una ama de llaves humilde, llamada Rosa, fue acusada injustamente de un robo dentro de la mansión de un poderoso empresario, hasta que un pequeño detalle olvidado reveló una verdad que lo cambiaría todo. Antes de compartir este relato de injusticia y esperanza, cuéntanos desde dónde nos estás viendo y suscríbete para más historias. Era una mañana tranquila en la lujosa mansión del señor Esteban Montenegro, un empresario millonario de semblante rígido y mirada fría. Los pasillos brillaban de mármol, las lámparas de cristal colgaban como joyas del techo, y cada rincón de la casa mostraba la riqueza acumulada de años de negocios. Pero entre ese lujo, se movía silenciosa la figura de Rosa, una mujer sencilla, de manos gastadas por el trabajo, y un corazón noble que solo buscaba ganarse el pan para su hija pequeña, Marianita, de apenas 7 años. Ese día, el ambiente cambió radicalmente. El señor Montenegro había descubierto que una joya de gran valor había desaparecido de su estudio privado. Era un reloj de oro, herencia familiar, guardado bajo llave en un cajón. Con el ceño fruncido y la voz cargada de furia, reunió a todos los empleados en el salón principal. «Alguien aquí me ha traicionado», tronó su voz, haciendo eco entre los ventanales altos. «Y no descansaré hasta encontrar al culpable». Los trabajadores se miraron con nerviosismo. Rosa bajó la mirada, apretando las manos contra su delantal. Jamás había robado nada, pero sabía que su condición humilde y su silencio habitual podían convertirla en la sospechosa perfecta. Y no se equivocaba. Una de las secretarias de confianza del empresario, Claudia, de carácter altivo, señaló con frialdad. «Señor, yo vi a Rosa salir del estudio esta mañana. Quizá deberíamos revisar sus pertenencias». El corazón de Rosa se detuvo por un instante. Nunca había estado en ese lugar, pero la acusación directa hizo que todos voltearan hacia ella con ojos cargados de duda. Marianita, que había acompañado a su madre ese día porque no tenía con quién dejarla, se aferró a su falda con miedo. «Eso no es cierto», balbuceó Rosa, con la voz quebrada. «Yo nunca, jamás haría algo así». Pero las palabras parecían chocar contra un muro de desconfianza. El empresario, sin mediar más explicación, ordenó que registraran la pequeña bolsa de tela donde Rosa llevaba su lonchera y los útiles de Marianita. Los demás empleados observaban en silencio, algunos con compasión, otros con desdén. Rosa sentía que la vergüenza y la humillación le quemaban el rostro. Todo sucedía demasiado rápido. Sabía que aunque no encontraran nada, la sombra de la acusación quedaría marcada sobre ella. Y justo cuando parecía que la injusticia estaba a punto de sellar su destino, un pequeño detalle olvidado pasó desapercibido por todos. Pero sería ese mismo detalle el que más adelante revelaría la verdad. El silencio en la sala era sofocante. Rosa temblaba mientras veía cómo un guardia abría su bolsa de tela. Dentro solo había un pequeño tupper con arroz y huevo frito, una manzana partida a la mitad y los cuadernos de Marianita, con dibujos infantiles en las esquinas. Nada más. El señor Montenegro frunció el ceño. ¿Nada?, preguntó con impaciencia. «Nada, señor», respondió el guardia, mostrando el contenido a todos. Pero Claudia, la secretaria que había lanzado la acusación, no retrocedió ni un paso. «Eso no significa que no sea ella. Quizá lo escondió en otro lado, o tuvo un cómplice. No podemos dejarla ir así como así», dijo con un tono venenoso que desgarró aún más el corazón de Rosa. Marianita no pudo contenerse y, con la inocencia de su corta edad, levantó la voz. «Mi mamá no robó nada. Ella siempre me dice que lo más importante es ser honesta». Las palabras de la niña hicieron que varios empleados agacharan la cabeza, incómodos. Pero el empresario no se conmovió. Caminó con pasos pesados hacia Rosa y la miró directamente a los ojos. «Eres la última que entró a esta casa. Eres la que más razones tendría para robar, necesidad. No puedo confiar en ti». Rosa sintió que se le partía el alma. Era cierto que la necesidad la acompañaba a diario, que a veces apenas tenía para darle de comer a su hija, pero jamás se había permitido cruzar esa línea. Con lágrimas contenidas, respondió. «Señor, puede quitarme el trabajo, puede humillarme delante de todos, pero no puede arrebatarme la dignidad. Yo no toqué nada de usted». Las palabras resonaron con una fuerza inesperada, pero el empresario, dominado por su orgullo,
ordenó con un gesto frío que Rosa fuera apartada de inmediato de la mansión hasta que la policía resolviera el caso. Los murmullos crecieron entre los empleados. Nadie se atrevía a defenderla abiertamente, por miedo a perder su empleo. Marianita sollozaba, abrazando la mano de su madre con desesperación. Mientras salían por la gran puerta, Rosa miró una última vez la mansión, con el corazón desgarrado. Sentía que el mundo se cerraba sobre ella, aunque aún no lo sabía, aquel pequeño detalle olvidado dentro del estudio del empresario estaba a punto de abrir un camino hacia la verdad. La tarde cayó pesada sobre la ciudad. Rosa caminaba por la calle de tierra con Marianita de la mano, sintiendo el peso de la humillación que acababa de vivir. La niña no dejaba de llorar. «Mamá, ¿ya no vamos a volver a la mansión?», preguntó con voz entrecortada. Rosa apretó los labios, intentando ser fuerte. «No, hija, al menos por ahora. Pero confía en mí, porque la verdad siempre sale a la luz». Mientras tanto, dentro de la mansión, la tensión seguía creciendo. El señor Montenegro estaba furioso, encerrado en su estudio, revisando una y otra vez el cajón vacío donde debía estar el reloj de oro. Golpeó el escritorio con el puño. Ese reloj no podía desaparecer así como así. Gruñó. Claudia, siempre dispuesta a ganar puntos de confianza, se acercó con una sonrisa fingida. «Señor, lo que necesitamos es una denuncia inmediata. Así la policía se encargará de ella». Pero lo que nadie notó fue un detalle mínimo en el escritorio. Muy cerca del cajón abierto, sobre la alfombra persa, había quedado incrustado un pequeño hilo rojo. Era tan delgado que se confundía con las fibras del tapiz, pero pertenecía a una prenda que Rosa jamás había usado. Ese hilo no era suyo. Esa prueba silenciosa permanecía ahí, ignorada, mientras Rosa era señalada como ladrona. Y, aunque el destino la estaba castigando en ese momento, el tiempo se encargaría de que aquel detalle hablara por sí solo. En su pequeña casa, Rosa abrazó fuerte a Marianita mientras le prometía que todo estaría bien. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, un temor helado crecía, ¿y si la justicia nunca llegaba? ¿Y si ese sello de deshonra las perseguía para siempre? Lo que ni Rosa ni Marianita sabían era que la acusación no solo pondría en riesgo su sustento, sino también su seguridad, porque alguien estaba decidido a hundirlas por completo. Esa misma noche, mientras Rosa trataba de dormir en su pequeña vivienda de madera, los golpes en la puerta la sobresaltaron. Eran fuertes, insistentes, como si fueran a derribarla. Marianita se aferró a su brazo, con los ojos abiertos por el miedo. «¿Quién será a estas horas?», murmuró Rosa, tratando de mantener la calma. Al abrir, encontró a dos policías. Uno de ellos, con voz seca, le mostró un documento. «Señora Rosa Méndez, está usted citada para declarar mañana temprano. La denuncia por robo ya fue presentada». El mundo se le vino abajo. Apenas alcanzó a asentir con la cabeza mientras los oficiales se marchaban. Marianita rompió en llanto. «Mamá, no quiero que vayas a la cárcel». Rosa la estrechó contra su pecho, conteniendo las lágrimas. «No voy a ir a ningún lado, hija. Yo no he hecho nada malo, pero tendremos que ser muy valientes». Mientras tanto, en la mansión Montenegro, Claudia se paseaba con aires de triunfo. Había sido ella quien convenció al señor Esteban de actuar con rapidez. Su plan avanzaba como lo había previsto, aunque todavía guardaba un secreto oscuro que nadie sospechaba. En su bolso, bien escondido, reposaba el reloj de oro que tanto buscaban. Lo había tomado horas antes, mientras entregaba unos documentos en el estudio. Sabía exactamente lo que hacía, su objetivo era deshacerse de Rosa, a quien envidiaba por la confianza que la esposa del empresario había depositado en ella. Lo que Claudia no calculó fue que el destino, a veces, se revela en los detalles más pequeños. Ese hilo rojo, desprendido de su blusa al agacharse junto al escritorio, permanecía todavía en el lugar equivocado, esperando ser descubierto. Al día siguiente, Rosa tendría que enfrentarse cara a cara con la policía y con el señor Montenegro, en una sala llena de acusaciones, miradas de desprecio y el miedo de perderlo todo. El amanecer llegó con un peso insoportable para Rosa. Apenas pudo dormir, pues el miedo la mantenía en vela. Marianita, todavía con los ojitos hinchados por llorar, la acompañó hasta la comisaría, aunque Rosa había tratado de dejarla con una vecina.
La niña se negó rotundamente. Al llegar, fueron recibidas por el mismo empresario, Esteban Montenegro, impecablemente vestido con un traje oscuro, acompañado de Claudia, quien no ocultaba su aire de superioridad. El oficial encargado abrió un expediente y, con voz firme, preguntó. Señora Rosa Méndez, ¿es cierto que usted ingresó al estudio del señor Montenegro el día en que desapareció el reloj de oro? Rosa negó con la cabeza de inmediato. No, señor. Yo jamás entré allí. No tengo ni siquiera autorización para acercarme a esa oficina. Claudia intervino rápidamente, con un gesto fingido de indignación. La vi salir yo misma. No puedo estar equivocada. El oficial anotó sus palabras. Rosa sintió que todo se torcía aún más. Marianita, desde un rincón, no dejaba de mirar al empresario con rencor silencioso, aunque en su inocencia no entendía del todo la magnitud del problema. ¿Tiene algún testigo que pueda confirmar su versión?, preguntó el oficial. El corazón de Rosa se encogió. Todos los empleados estaban callados aquel día. Nadie se atrevería a declarar a su favor por miedo a perder el trabajo. Respiró profundo y respondió con dignidad. No tengo testigos. Solo tengo mi verdad. Y juro por mi hija y por mi vida que nunca toqué nada que no fuera mío. El oficial hizo un gesto ambiguo, como quien escucha palabras vacías. Montenegro cruzó los brazos, molesto, como si quisiera terminar con todo rápido. No pienso perder más tiempo. Quiero que este caso avance y que se haga justicia. No toleraré ladrones en mi casa, declaró con voz cortante. Rosa apretó la mano de Marianita, mientras un nudo en la garganta la ahogaba. Todo parecía en su contra. Y, sin embargo, el destino tenía preparado un giro que nadie veía venir, porque pronto alguien encontraría una pista que cambiaría el rumbo de la investigación. Cuando Rosa y Marianita salieron de la comisaría, el sol de la mañana parecía más cruel que nunca. El murmullo de la gente alrededor era como un juicio silencioso, ladrona, deshonra, culpable. Rosa agachó la cabeza, intentando proteger a su hija de esas miradas. Mientras tanto, dentro de la mansión Montenegro, el mayordomo de la familia, un hombre mayor llamado don Julián, barría el estudio donde había desaparecido el reloj. Nadie le prestaba demasiada atención, pues su lealtad al señor Esteban era incuestionable desde hacía décadas. Sin embargo, al inclinarse para recoger unos papeles caídos, sus ojos se fijaron en algo diminuto, atrapado en la alfombra persa junto al escritorio. Se arrodilló, lo tomó con cuidado entre sus dedos y descubrió un hilo rojo brillante, demasiado extraño para estar allí. Frunció el ceño. Conocía bien el uniforme de trabajo de Rosa, siempre era un vestido azul con delantal blanco, nunca rojo. Pero sí recordaba haber visto a Claudia ese mismo día con una blusa color carmesí. El corazón de don Julián comenzó a latir con fuerza. Dudó por un instante, pues sabía que señalar a Claudia podía costarle caro. Ella era astuta, tenía la confianza del señor Montenegro y nadie sospecharía de su aparente lealtad. Guardó el hilo en su bolsillo con disimulo, decidido a investigar un poco más antes de hablar. Mientras tanto, Claudia seguía convencida de que su plan era perfecto, ignorando que había dejado atrás la prueba que más tarde podría delatarla. En casa, Rosa trataba de reconfortar a Marianita con una sopa sencilla. «Mamá, ¿y si nunca nos creen?», preguntó la niña con voz temblorosa. Rosa la miró fijamente, acariciándole el cabello. «La verdad siempre encuentra su camino, hija. Siempre». Y aunque lo dijo para darle esperanza, en su interior dudaba, sin saber que en ese preciso momento, el destino ya había comenzado a moverse a su favor gracias a ese pequeño hilo rojo. Don Julián pasó toda la tarde inquieto. El hilo rojo en su bolsillo parecía quemarle los dedos. Cada vez que lo miraba, recordaba la blusa carmesí que Claudia llevaba puesta el día del robo. ¿Era posible que la propia secretaria del señor Montenegro hubiera urdido todo aquello? Mientras servía el té en el comedor principal, observó a Claudia con atención. Ella sonreía con suficiencia, conversando con el empresario como si nada hubiera pasado. Incluso le aconsejaba, con fingida preocupación, que presionara más a la policía para que arrestaran pronto a Rosa. Señor, esas personas humildes siempre encuentran la manera de engañar. Si no actúa con firmeza, otros empleados podrían imitarla, dijo con voz firme. Esteban Montenegro asintió,
serio, mientras bebía un sorbo de su té. Para él, Rosa ya estaba condenada. Don Julián apretó los dientes, reprimiendo el impulso de hablar en ese momento. Sabía que si mencionaba su hallazgo sin pruebas adicionales, Claudia lo desmentiría con facilidad y él podría perder su puesto después de tantos años de servicio. Esa noche, cuando todos se retiraron a descansar, Julián regresó al estudio con una linterna pequeña. Se arrodilló en la alfombra y buscó con cuidado más rastros. Para su sorpresa, encontró otro hilo, esta vez atrapado en la bisagra del cajón. Era idéntico al primero, rojo intenso. Esto no es coincidencia, susurró para sí mismo. Guardó ambos hilos en un sobre y lo escondió en su habitación. Tenía que pensar en la mejor manera de proceder. Al mismo tiempo, Rosa lloraba en silencio en su humilde cama, con Marianita dormida a su lado. El dolor de la injusticia la desgarraba, pero en lo más profundo de su corazón aún ardía una llama de esperanza. Algo dentro de ella le decía que no todo estaba perdido. Lo que no sabía era que dentro de la mansión ya había alguien dispuesto a arriesgarlo todo para sacar la verdad a la luz. Aunque hacerlo podría ponerlo en grave peligro. Don Julián apenas pudo dormir. El sobre con los hilos rojos descansaba bajo su almohada como un recordatorio constante del peligro que corría. Conocía muy bien a Claudia, no solo era ambiciosa, también era despiadada. Si descubría que él tenía esa prueba, sería capaz de cualquier cosa para callarlo. Al amanecer, mientras servía el desayuno en el comedor, observó cómo Claudia sonreía confiada, entregándole documentos al señor Montenegro. Se movía como si tuviera todo bajo control. Julián sintió un escalofrío. Si hablo sin pruebas sólidas, me destruirá, pensó. Más tarde, aprovechó un momento a solas con la señora Elena Montenegro, esposa del empresario, una mujer elegante pero de corazón noble que siempre había mostrado simpatía hacia Rosa. Mientras le servía el café, Julián se inclinó y murmuró en voz baja. Señora, creo que la acusación contra Rosa no es lo que parece. Elena levantó la vista, sorprendida. ¿A qué se refiere, Julián? Él vaciló. No podía mostrar aún el sobre con los hilos, no sin un contexto claro. Solo le pido que no juzgue demasiado rápido. A veces, las apariencias engañan. La señora Montenegro lo miró con curiosidad, pero Claudia entró en ese instante y la conversación se cortó de golpe. Julián se retiró con el corazón acelerado. Mientras tanto, Rosa vivía su propio calvario. Una vecina le había advertido que la policía podría volver pronto para detenerla formalmente. El miedo la paralizaba, pero no podía derrumbarse frente a Marianita. «Mamá, si vas a la cárcel ¿yo me quedaré sola?», preguntó la niña con lágrimas en los ojos. Rosa la abrazó con fuerza. «Nunca te dejaré sola, mi vida. Pase lo que pase, lucharé por demostrar la verdad». En la mansión, Claudia observaba todo desde las sombras, convencida de que su plan era perfecto. Lo que no sabía era que alguien ya había empezado a atar cabos, y que la primera en sospechar de ella sería la propia esposa del empresario. La señora Elena Montenegro siempre había tenido un sexto sentido para detectar falsedad. Aquella mañana, mientras Claudia leía unos papeles en voz alta con fingida serenidad, notó algo extraño en su tono de voz, demasiado seguro, demasiado ensayado. Elena frunció el ceño. Recordaba perfectamente la cara desencajada de Rosa al ser acusada, sus manos temblorosas, sus lágrimas contenidas. Esa no era la expresión de una ladrona, sino de alguien injustamente señalado. Después del desayuno, Elena decidió visitar el estudio de su esposo. Caminó lentamente entre los pasillos hasta llegar al escritorio donde había desaparecido el reloj. Miró con atención cada rincón, como si buscara un detalle olvidado. Y lo encontró. Allí, casi oculto bajo la pata de la silla, había un tercer hilo rojo. Lo recogió entre sus dedos y lo guardó discretamente en su bolsillo. Cuando levantó la vista, descubrió que Claudia estaba parada en la puerta, observándola con una sonrisa rígida. ¿Busca algo, señora?, preguntó con voz dulce, aunque en sus ojos brillaba una chispa de incomodidad. Elena respondió con calma. Solo trato de entender cómo pudo desaparecer algo tan valioso de este lugar. Claudia se acercó un poco más, con paso calculado. A veces las personas en las que menos confiamos resultan ser las culpables.
Ya sabe, la necesidad puede llevar a cualquiera a cometer locuras. Elena sostuvo su mirada sin pestañear, mientras guardaba el hilo en su mano cerrada. Algo dentro de ella le decía que la verdadera culpable estaba justo frente a sus ojos. En otro rincón de la ciudad, Rosa rezaba en silencio frente a una pequeña vela encendida. Susurraba una plegaria pidiendo justicia, sin saber que, poco a poco, la verdad ya estaba empezando a salir a la luz. Esa tarde, la mansión estaba más silenciosa de lo habitual. La señora Elena Montenegro caminaba por los pasillos con pasos firmes, sosteniendo el hilo rojo dentro de un pañuelo. No era una prueba definitiva, pero sí una señal clara de que había algo que no encajaba en la historia de Claudia. En el salón principal, encontró a su esposo revisando unos documentos. Esteban, dijo con voz serena, ¿estás completamente seguro de que Rosa fue la culpable? El empresario levantó la mirada, sorprendido por la pregunta. Por supuesto. Claudia misma la vio salir del estudio. ¿Qué más pruebas necesitas? Elena se acercó y lo miró con firmeza. Pruebas reales, Esteban. No suposiciones. Esa mujer ha trabajado aquí con dedicación durante años, y nunca ha dado motivos para desconfiar de ella. Esteban bufó, molesto. Elena, no seas ingenua. La necesidad hace a la gente capaz de cualquier cosa. Pero su esposa no cedió. Lo que me preocupa es que estamos condenando a una inocente mientras el verdadero culpable podría estar aquí, en esta misma casa. El comentario incomodó visiblemente a Claudia, que escuchaba la conversación desde el fondo del salón. Fingió una sonrisa, aunque un ligero temblor en sus manos la traicionaba. Más tarde, en privado, Elena se reunió con don Julián. Él, con voz temblorosa, se atrevió por fin a mostrarle los 2 hilos que había guardado. Elena abrió los ojos con asombro al ver que eran idénticos al que ella misma había encontrado. Entonces, susurró Elena, no estaba equivocada. El mayordomo asintió con solemnidad. Señora, creo que Rosa es inocente, y que alguien más quiere verla destruida. Ambos sabían que estaban entrando en terreno peligroso. Si acusaban a Claudia sin cuidado, podrían perderlo todo. Pero si se quedaban callados, una injusticia terrible se consumaría. La mañana siguiente llegó cargada de angustia para Rosa. Apenas había terminado de preparar un poco de avena para Marianita cuando escuchó nuevamente golpes en su puerta. Esta vez no era una simple citación, 2 oficiales ingresaron con rostro severo. Señora Rosa Méndez, dijo uno de ellos, queda usted formalmente detenida mientras continúe la investigación. Marianita rompió en llanto y se aferró a la cintura de su madre. No se la lleven. Mi mamá no robó nada. Rosa, con el corazón hecho pedazos, acarició la mejilla de su hija. Tranquila, mi vida. Todo saldrá bien, susurró, aunque sus ojos brillaban de miedo. La subieron a un patrullero bajo la mirada curiosa de los vecinos. La humillación era insoportable. Rosa sentía que la tierra se abría bajo sus pies. Mientras tanto, en la mansión Montenegro, Elena y don Julián discutían en voz baja en la biblioteca. No podemos permitir que Rosa sea encarcelada, dijo Elena con firmeza. Estos hilos son una pista clara. Julián asintió, aunque la preocupación se reflejaba en su rostro. Señora, si Claudia descubre que tenemos esto, puede volverse peligrosa. Lo sé, respondió Elena, pero no pienso quedarme de brazos cruzados. En ese mismo instante, Claudia entró en la sala con un paso decidido. Traía en sus manos una carpeta con documentos. Fingió sorpresa al verlos juntos. ¿Conspirando contra alguien?, preguntó con una sonrisa cargada de veneno. Elena escondió el pañuelo con los hilos dentro de su bolso y la enfrentó con calma. Solo revisábamos cuentas de la casa. ¿Por qué tanto interés en lo que hacemos? Claudia apretó los labios, pero no insistió. Se marchó, aunque en su mirada quedó reflejada una duda, alguien estaba empezando a sospechar de ella. En la comisaría, Rosa se sentó en un banco frío, rodeada de rejas y murmullos. A pesar del dolor, recordó las palabras que siempre repetía a Marianita, la verdad siempre sale a la luz. Lo que no sabía era que, en ese momento, esa verdad ya estaba en manos de 2 personas dispuestas a luchar por ella. La celda en la que habían encerrado a Rosa era pequeña y húmeda. El eco de los barrotes al cerrarse resonó en su corazón como un martillazo.
Se sentó en el rincón, abrazándose a sí misma para no quebrarse del todo. Su única preocupación era Marianita, ¿quién cuidaría de ella si no salía pronto? Mientras tanto, en la mansión Montenegro, la señora Elena se paseaba de un lado a otro en su habitación. El pañuelo con los 3 hilos rojos reposaba sobre la mesa de noche, como un grito silencioso de justicia. Finalmente, decidió que no podía quedarse callada. «Es hora de actuar», murmuró, tomando el bolso. Buscó a don Julián y juntos salieron discretamente rumbo a la comisaría. En el camino, Elena reflexionaba en silencio: si me equivoco, arruinaré la confianza de mi esposo y el destino de una familia entera. Pero si me quedo callada, permitiré que una inocente sea destruida. Al llegar, pidió hablar con el oficial a cargo. «Quiero presentar una observación sobre el caso de la señora Rosa Méndez», dijo con firmeza. El oficial la miró sorprendido. «¿Observación? ¿A qué se refiere, señora Montenegro?» Elena abrió su bolso y mostró el pañuelo con los hilos rojos. Estos fueron encontrados en el estudio donde desapareció el reloj. No corresponden al uniforme de la acusada. Creo que deben ser analizados antes de seguir adelante con esta injusticia. El oficial tomó los hilos con cuidado, anotando en su libreta. Era la primera vez que alguien aportaba una prueba diferente a la acusación de Claudia. Mientras tanto, en la mansión, Claudia comenzó a notar que algo no marchaba como esperaba. El señor Montenegro se mostraba pensativo, menos confiado en su palabra. Y la tensión en los pasillos se volvió más densa cuando escuchó un comentario de otro empleado. «Dicen que la señora Elena fue a la comisaría». El rostro de Claudia palideció. Por primera vez, el miedo la recorrió como un rayo. En la comisaría, Rosa levantó la vista cuando un guardia abrió la reja. Pensó que iban a trasladarla, pero se sorprendió al ver entrar a la señora Elena acompañada de don Julián. «Señora», susurró Rosa, incrédula. Elena se acercó hasta las rejas y le tomó la mano a través de los barrotes. «Rosa, escucha bien, no estás sola. Ya entregamos una prueba que podría cambiarlo todo». Los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas. «¿Una prueba? ¿De verdad alguien me cree?» «Yo creo en ti», respondió Elena con firmeza. «Y voy a llegar hasta el final para demostrar tu inocencia». Mientras tanto, en la mansión, Claudia caminaba de un lado a otro en su habitación, con el rostro desencajado. Había escuchado que Elena entregó los hilos a la policía. Sabía que, si seguían investigando, tarde o temprano encontrarían el reloj escondido en su bolso secreto. Sacó la joya de su escondite y la sostuvo en sus manos, temblorosa. «No puedo dejar que me descubran», susurró, con el corazón latiendo desbocado. En ese instante, Esteban Montenegro entró en la sala sin tocar la puerta. Claudia guardó rápidamente el reloj entre las ropas de la cama. «¿Todo bien, Claudia?» «Te noto inquieta», preguntó el empresario, mirándola con sospecha. Ella forzó una sonrisa. «Es solo preocupación, señor. Temo que su esposa esté siendo manipulada por Rosa. Esa mujer es más astuta de lo que parece». Esteban la observó en silencio unos segundos, como si buscara en su rostro alguna señal de mentira. Aunque aún confiaba en ella, la semilla de la duda comenzaba a germinar. De regreso en la celda, Rosa se arrodilló y agradeció en silencio por aquella primera luz de esperanza. Por primera vez desde que todo comenzó, sintió que tal vez la justicia podía alcanzarla. Lo que nadie imaginaba era que Claudia estaba dispuesta a llegar demasiado lejos para proteger su secreto, incluso si eso significaba hundir a todos a su alrededor. Esa noche, Claudia no pudo conciliar el sueño. Se sentó frente al espejo de su habitación, mirándose fijamente, como si buscara una salida en sus propios ojos. El reloj de oro estaba escondido bajo las tablas del piso, pero sabía que ese escondite no sería seguro por mucho tiempo. «Si Elena sigue metiéndose en esto, todo se vendrá abajo», murmuró, apretando los puños. De pronto, una idea retorcida cruzó su mente: si lograba desviar las sospechas hacia otra persona, podría librarse de la presión. Y había alguien perfecto para eso, don Julián. Al día siguiente, bajó temprano a la cocina y fingió amabilidad con el mayordomo. «Don Julián, he notado que últimamente anda muy cansado. ¿Está todo bien?», preguntó con una sonrisa envenenada. El hombre la miró con recelo, consciente de que algo en su actitud no era normal.
Todo bien, señorita Claudia. Solo los años que pesan. Ella asintió, como quien quiere ganar confianza. Ya sabe que puede contar conmigo para lo que necesite. Respondió, mientras en su mente tramaba cómo incriminarlo. Horas después, Claudia se dirigió al estudio y dejó, con manos temblorosas pero decididas, un pañuelo bordado con las iniciales JM escondido en uno de los cajones. Era un pañuelo que había tomado de la habitación del mayordomo días atrás, precisamente para usarlo llegado el momento. En la comisaría, Rosa recibió la visita inesperada de un oficial. Señora Méndez, la investigación continúa. Pero quiero que sepa que han surgido dudas sobre su culpabilidad. No pierda la fe. Las palabras encendieron un rayo de esperanza en su corazón. Sin embargo, aún no sabía que Claudia había activado un nuevo plan que pronto volvería a ponerla contra las cuerdas. La mañana siguiente, el señor Montenegro recibió una llamada desde la mansión. Era uno de los guardias de confianza, nervioso. Señor, encontramos algo en el estudio, un pañuelo con las iniciales de don Julián. Estaba dentro de uno de los cajones. El empresario frunció el ceño con incredulidad. ¿Julián? ¿El mayordomo? Eso es imposible, dijo, aunque la duda ya empezaba a clavarse como una espina. Claudia, que estaba cerca, fingió sorpresa exagerada. ¿Don Julián? Señor, sé que ha trabajado muchos años aquí, pero, ¿no cree que quizás aprovechó su confianza? Esteban no respondió. Recordaba la fidelidad incuestionable del mayordomo, pero las pruebas parecían alinearse en su contra. Mientras tanto, Julián se encontraba organizando la bodega cuando fue llamado de inmediato por el empresario. Al llegar al estudio, lo encontró con el ceño fruncido y el pañuelo bordado extendido sobre la mesa. ¿Puedes explicarme esto?, preguntó Montenegro con voz dura. El rostro de Julián palideció. Reconoció el pañuelo de inmediato, era suyo, un regalo de su difunta esposa. Pero jamás lo había dejado en ese lugar. Señor, yo no puse eso ahí. Alguien quiere incriminarme. Claudia intervino con voz cargada de falsa lástima. Don Julián, ¿por qué no admite la verdad y acaba con esto? Nadie esperaba algo así de usted. Elena, que estaba presente, observó la escena con los ojos entrecerrados. Había algo demasiado conveniente en que, de repente, apareciera un objeto personal del mayordomo en el mismo lugar del robo. Esteban, creo que debemos ir con cuidado, advirtió su esposa. Puede tratarse de una trampa. El empresario dudó, atrapado entre la confianza de toda una vida en Julián y la aparente evidencia frente a él. En la celda, Rosa oraba en silencio, sin imaginar que su única aliada dentro de la mansión estaba a punto de ser arrastrada a la misma tormenta que ella. Elena no soportaba más la tensión. Aquella tarde buscó a Claudia en la terraza, donde la secretaria disfrutaba de un café como si nada estuviera pasando. La señora Montenegro se acercó con paso firme, sin rodeos. Claudia, quiero que me digas la verdad, dijo con voz grave. ¿Qué estabas haciendo exactamente en el estudio el día del robo? La mujer parpadeó, fingiendo desconcierto. Yo. Solo entregué unos documentos al señor. Nada más. ¿Por qué lo pregunta, señora? Elena la miró fijamente, sosteniendo su bolso donde aún guardaba los hilos rojos. Porque las piezas no encajan. Rosa no pudo hacerlo. Y ahora resulta que aparece un pañuelo de don Julián mágicamente en el escritorio. ¿No te parece demasiado conveniente? Claudia fingió una sonrisa. Señora, entiendo su cariño por esa empleada, pero a veces la lealtad nos ciega. ¿Qué tal si Julián llevaba tiempo planeando esto? Después de todo, él tiene acceso a toda la casa. Elena se inclinó un poco más, bajando la voz. Lo que yo creo es que alguien está desesperado por culpar a cualquiera con tal de salvarse. Por un instante, Claudia perdió la compostura, sus labios temblaron y apartó la mirada. Luego se recompuso rápidamente. No tengo nada que ocultar, respondió con firmeza. Si lo desea, puede revisar mis cosas. Elena no contestó. La frialdad en su mirada bastó para dejar a Claudia inquieta. Mientras tanto, don Julián, herido por la acusación, se encerró en su habitación. Sacó el sobre con los hilos y lo sostuvo entre las manos. Si no hablo ahora, me hundirán junto con Rosa, pero si hablo,
Claudia no se quedará tranquila, pensó con angustia. En la comisaría, Rosa recibió la visita de un abogado enviado por la señora Elena. Era un hombre serio, que le estrechó la mano a través de las rejas. Señora Méndez, no todo está perdido. Su patrona está reuniendo pruebas a su favor. Resistiremos. Por primera vez en días, Rosa sintió un alivio profundo. Tal vez, solo tal vez, la justicia estaba más cerca de lo que creía. El abogado salió de la comisaría con paso decidido, llevando en sus manos las copias de los testimonios y los hilos rojos que la señora Elena había entregado como prueba. Su plan era solicitar un peritaje para confirmar si esas fibras coincidían con alguna prenda de los empleados. Mientras tanto, en la mansión, Claudia escuchó con creciente nerviosismo la conversación entre dos guardias. Dicen que la policía analizará unos hilos encontrados en el estudio, comentó uno. Sí, parece que no corresponden al uniforme de la señora Rosa. El corazón de Claudia dio un vuelco. Recordó inmediatamente su blusa roja, aquella que había usado el día del robo. Su rostro se tornó pálido y las manos comenzaron a sudarle. Esa misma noche, sola en su habitación, abrió el closet y sacó la blusa incriminatoria. La sostuvo entre sus manos temblorosas. Si llegan a verla, todo se acabará, susurró con desesperación. Buscó rápidamente una bolsa de basura y la escondió entre la leña del sótano, con la intención de deshacerse de ella más tarde. Pero lo que no sabía era que alguien la había seguido discretamente, don Julián, que desde hacía días sospechaba de sus movimientos. El mayordomo observó desde la penumbra, conteniendo la respiración. Vio claramente cómo Claudia ocultaba algo en la pila de leña. No alcanzó a descubrir qué era, pero esa imagen quedó grabada en su mente como una confirmación de que ella estaba detrás de todo. Al día siguiente, el abogado regresó a la celda de Rosa con una noticia alentadora. Los peritos ya tienen en sus manos los hilos. En pocos días sabremos si corresponden a alguien más. Esto podría cambiar el rumbo de todo. Rosa apretó las manos juntas, agradecida. Gracias, gracias por no dejarme caer. Sin embargo, en la mansión, Claudia se repetía una y otra vez que no podía esperar más. Si quería salvarse, tendría que dar un paso mucho más arriesgado. Y ese paso pondría a todos en grave peligro. La madrugada era silenciosa en la mansión, excepto por los pasos cautelosos de don Julián en el sótano. Había esperado a que todos durmieran para revisar la pila de leña donde había visto a Claudia esconder algo la noche anterior. Con las manos temblorosas, apartó los troncos uno por uno hasta encontrar la bolsa de basura mal oculta. La abrió con cuidado y, al ver el contenido, su respiración se cortó, era la blusa roja de Claudia. En la costura, colgaban aún pequeños hilos idénticos a los encontrados en el estudio. Lo sabía, susurró, con un nudo en la garganta. Guardó la prenda en una caja cerrada y la escondió en su habitación. Sabía que debía entregarla al abogado o a la señora Elena, pero el miedo lo paralizaba. Si Claudia descubría que él tenía esa prueba, sería capaz de todo para callarlo. A la mañana siguiente, Claudia bajó al sótano y revisó nerviosa la pila de leña. Cuando no encontró la bolsa, el pánico la recorrió entera. No puede ser, alguien la encontró. Murmuró con voz quebrada. Ese mismo día, en la comisaría, Rosa recibió otra visita inesperada. Esta vez fue la propia señora Elena quien llegó con paso decidido. Rosa, mantente firme. Ya casi tenemos lo que necesitamos, le dijo, con dulzura. Las lágrimas corrieron por las mejillas de la mujer encarcelada. ¿De verdad? ¿Hay esperanza? Elena apretó sus manos entre las suyas. Más de la que imaginas. Confía. Mientras tanto, Claudia recorría los pasillos de la mansión como un animal acorralado. Su mente hervía de sospechas. ¿Fue Julián? ¿Fue Elena? ¿Quién tiene la blusa? Sabía que si esa prenda llegaba a manos de la policía, todo terminaría. Y con un brillo oscuro en sus ojos, tomó una decisión drástica, haría lo que fuera necesario para recuperar la evidencia, incluso si debía enfrentar directamente a quien la tuviera. El ambiente en la mansión estaba cargado de tensión. Don Julián caminaba con paso lento por el pasillo, llevando en su maletín la caja donde había guardado la blusa roja. Planeaba entregarla esa misma tarde a la señora Elena en secreto.
pero antes de llegar a la biblioteca, una sombra se cruzó en su camino. Era Claudia, con los ojos brillando de rabia y nerviosismo. ¿A dónde va con tanta prisa, don Julián? Preguntó con una sonrisa forzada, bloqueando el paso. El mayordomo tragó saliva. Solo a cumplir mis deberes, señorita. Claudia dio un paso más cerca, bajando la voz. Sé que tiene algo que me pertenece. Entré al sótano anoche, y la bolsa ya no estaba. Julián apretó con fuerza el maletín. Su silencio fue suficiente para confirmar las sospechas de la mujer. Entréguemela ahora mismo, exigió, con un tono amenazante. El hombre la miró directo a los ojos, cansado de tantos años de servidumbre y manipulación. No, señorita Claudia. Ya es hora de que la verdad salga a la luz. Por un instante, el rostro de Claudia se transformó en furia pura. Se lanzó sobre el maletín, intentando arrancárselo de las manos. Ambos forcejearon en medio del pasillo, haciendo caer un florero que se estrelló contra el suelo. El ruido alertó a la señora Elena, que apareció corriendo desde la sala. ¿Qué está pasando aquí?, gritó. Claudia retrocedió de inmediato, fingiendo indignación. Señora, este hombre me atacó. Está fuera de control. Julián, agitado y con la respiración entrecortada, levantó el maletín. Miente. Aquí dentro tengo la prueba de que ella fue la culpable del robo. Elena lo miró con asombro, mientras Claudia palidecía al ver cómo la verdad estaba a punto de revelarse frente a todos. El pasillo de la mansión quedó en un silencio sepulcral. Elena, con el corazón latiendo a toda prisa, se acercó lentamente a don Julián. ¿Qué es eso que llevas en el maletín?, preguntó con voz firme. El mayordomo lo abrió con manos temblorosas y sacó la caja de madera. Dentro, cuidadosamente doblada, estaba la blusa roja de Claudia. Algunos hilos colgaban de la costura, idénticos a los encontrados en el estudio. Elena la tomó entre sus manos y, al levantar la prenda, notó un ligero destello en el forro interior. Metió los dedos y, para sorpresa de todos, sacó un pequeño objeto envuelto en terciopelo negro. Lo abrió, y allí estaba el reloj de oro desaparecido. Un murmullo recorrió la casa. Claudia dio un paso atrás, pálida como el mármol, incapaz de ocultar su nerviosismo. «Eso no es mío», exclamó con voz quebrada. «Me lo plantaron». Elena la miró fijamente, con una mezcla de decepción y furia. ¿Quieres que crea que alguien tomó tu blusa, escondió el reloj en ella y luego la dejó en el sótano? Tu mentira se acabó, Claudia. Esteban Montenegro, que había acudido al escándalo atraído por los gritos, se quedó helado al ver la escena. El reloj que tanto había acusado a Rosa de robar estaba ahí, en manos de su esposa. Claudia, murmuró, con la voz rota. ¿Qué has hecho? La secretaria intentó acercarse, con lágrimas fingidas. Señor, yo solo quería protegerlo. Rosa es peligrosa, ella me obligó a... Pero Esteban levantó la mano para detenerla. Por primera vez, la máscara de Claudia se resquebrajaba ante todos. Elena respiró profundo, sosteniendo la prenda como un estandarte de justicia. Ya no hay duda. Rosa es inocente, y esta mujer ha intentado arruinarle la vida. Claudia abrió los ojos con desesperación, comprendiendo que su mundo de mentiras se derrumbaba frente a ella. La noticia corrió rápido. Aquella misma tarde, Elena y don Julián acudieron a la comisaría con la blusa y el reloj como pruebas contundentes. El oficial encargado los recibió con seriedad y, tras revisar el hallazgo, asintió. Esto cambia por completo la investigación. La señora Rosa será liberada de inmediato. En la celda, Rosa escuchó el chirrido de los barrotes abrirse. Por un instante, creyó que venían a llevarla a juicio, pero en lugar de eso apareció la señora Elena con una sonrisa cálida. Rosa, estás libre. La verdad salió a la luz. Las lágrimas brotaron de los ojos de la empleada. Se arrodilló, agradecida, mientras Marianita corría a abrazarla con fuerza. Te lo dije, mamá. La verdad siempre gana. Exclamó la niña, con una alegría que iluminó el lugar. Mientras tanto, en la mansión, la situación era muy distinta. Esteban Montenegro, con el rostro endurecido por la traición, enfrentó a Claudia en el salón principal. Me avergüenza haber confiado en ti.
No solo intentaste robarme, sino que jugaste con la vida de una inocente. Claudia, desesperada, cayó de rodillas. Señor, por favor, fue un error, yo lo hice porque sentía que no se me valoraba. Necesitaba probar mi lealtad de otra manera. El empresario la miró con desprecio. Lo que necesitabas era ambición y poder. Y eso te cegó. Elena, a su lado, no dejó espacio para excusas. Tus mentiras casi destruyen a una madre y a su hija. No mereces compasión. Los guardias de seguridad se acercaron para escoltarla fuera de la mansión. Pero justo cuando estaban a punto de sacarla, Claudia lanzó una mirada desafiante. No se librarán de mí tan fácil. Todavía no saben de lo que soy capaz. Aquellas palabras, llenas de veneno, hicieron estremecer a todos. Nadie imaginaba que aún tenía un último recurso con el que intentaría escapar de su destino. Los guardias sujetaban a Claudia de los brazos para sacarla de la mansión, pero ella se resistía con una fuerza casi desesperada. Sus ojos, desorbitados, recorrían el salón como un animal acorralado buscando una salida. No me pueden hacer esto. Gritó con voz quebrada. Yo sé secretos de esta familia que podrían destruirlos. Elena la observó con frialdad. Tus amenazas ya no tienen poder, Claudia. Lo único que destruiste fue tu propia vida. Claudia aprovechó un momento de descuido y se zafó de los guardias, corriendo hacia la escalera principal. Subió los peldaños con rapidez, mientras todos gritaban tras ella. Esteban, furioso, ordenó. Atrápenla, ahora. Don Julián fue el primero en seguirla. La encontró en el segundo piso, intentando abrir una ventana para escapar al jardín. La blusa roja incriminatoria ya no la protegía, ahora lo único que la movía era el miedo a pagar por lo que había hecho. Claudia, detente, le rogó Julián, jadeando. Todo esto puede terminar mejor si confiesas. Ella se volvió hacia él con lágrimas y rabia mezcladas. ¿Confesar? Jamás. Prefiero huir antes que pasar mi vida tras las rejas. En ese momento, los guardias la alcanzaron y la sujetaron con firmeza. Claudia forcejeó, llorando y gritando, pero ya no tenía escapatoria. Abajo, en el salón, Elena tomó la mano de su esposo y habló con firmeza. Esteban, esto debe acabar. Rosa y su hija han sufrido demasiado. Es hora de reparar el daño. El empresario bajó la mirada, avergonzado. Por primera vez, entendía el peso de sus decisiones apresuradas y de su ciega confianza en la persona equivocada. Claudia fue finalmente entregada a la policía, que la esperaba en la entrada. Al ser escoltada fuera de la mansión, lanzó una última mirada llena de odio hacia Elena y Julián. Esto no termina aquí, susurró con voz helada. La mañana siguiente, un carruaje negro se detuvo frente a la humilde vivienda de Rosa. Era el chofer de la familia Montenegro, enviado con un mensaje claro: el señor Esteban deseaba verla en la mansión. Rosa dudó. El recuerdo de la humillación sufrida aún la hería como una espina clavada en el corazón. Marianita la tomó de la mano y la animó con su inocencia. Vamos, mamá. Tal vez ahora sí te escuchen. Cuando llegaron, los enormes portones de la mansión se abrieron lentamente. Los empleados miraban a Rosa con una mezcla de respeto y vergüenza, sabiendo que habían callado cuando más necesitaba apoyo. En el salón principal la esperaba Esteban Montenegro, de pie, con el rostro serio. A su lado estaba Elena, que le hizo un gesto tranquilizador. El empresario dio un paso hacia adelante y, con voz quebrada, habló. Rosa, te debo una disculpa. Fui injusto. Dejé que la soberbia y las falsas palabras me cegaran. Te acusé sin pruebas, te arrebaté tu dignidad frente a todos. Rosa bajó la mirada, las lágrimas asomando en sus ojos. Marianita se aferró a su falda, observando expectante. No puedo deshacer el daño que te causé, continuó Esteban, pero quiero reparar lo que esté en mis manos. Si me lo permites, deseo que regreses a esta casa, y que todos aquí reconozcan tu inocencia. El silencio se hizo pesado. Rosa respiró hondo antes de responder. Señor, no es fácil olvidar lo vivido. Mi hija sufrió, yo sufrí. Pero agradezco que al fin la verdad haya salido a la luz. Elena se acercó y tomó la mano de Rosa con ternura. Esta casa no volverá a ser la misma sin ti, y lo sabes.
Aquí siempre tendrás un lugar seguro. Rosa abrazó fuerte a Marianita, quien sonreía aliviada. Aunque el perdón aún era un camino difícil, en ese instante sintió que la justicia por fin estaba de su lado. Ese mismo día, la señora Elena organizó una reunión en el gran salón de la mansión. Todos los empleados fueron convocados, desde los cocineros hasta los jardineros. Rosa y Marianita estaban allí también, nerviosas pero firmes, tomadas de la mano. Esteban Montenegro se colocó en el centro de la sala. Su rostro mostraba un cansancio distinto, el de un hombre que había aprendido una dura lección. Hoy los he reunido para reconocer públicamente mi error, dijo con voz solemne. Hace unos días acusé a Rosa de un delito que no cometió. La traté con desprecio y la expuse al juicio de todos ustedes. Los murmullos llenaron el salón. Algunos bajaron la cabeza, avergonzados por haber creído en la mentira de Claudia. Esteban levantó el reloj de oro en alto. Este reloj fue hallado en la prenda de quien realmente intentó engañarnos. La verdadera culpable ya está bajo custodia. Rosa es inocente. Elena tomó la palabra enseguida, mirando a todos con firmeza. Quiero que quede claro. Rosa no solo es una empleada, es una mujer honesta, trabajadora y valiente. Y todos aquí le debemos respeto. Marianita, con sus ojitos brillando de orgullo, apretó la mano de su madre y susurró. ¿Ves, mamá? ¿Te creen? Rosa no pudo contener las lágrimas. Durante tanto tiempo había soportado humillaciones en silencio, pero ese momento le devolvía la dignidad que le habían arrebatado. El empresario, dando un paso hacia ella, se inclinó con respeto. Rosa, si aceptas, quiero que continúes trabajando aquí, pero no como antes. Quiero ofrecerte un puesto de mayor confianza, para que nunca más vuelvas a sentirte menospreciada en esta casa. Los empleados aplaudieron tímidamente al inicio, pero pronto el salón se llenó de un reconocimiento sincero. Rosa, con el corazón desbordado, abrazó a su hija con fuerza. Sin embargo, aún quedaba un último instante decisivo, las palabras finales que darían sentido a todo lo ocurrido. Los aplausos se fueron apagando poco a poco, hasta que solo quedó el silencio reverente del gran salón. Rosa, aún con lágrimas en los ojos, respiró profundo y dio un paso al frente. Gracias por creerme al final, dijo con voz temblorosa pero firme. No hay nada más doloroso que ser juzgado por algo que no se ha hecho, y no hay nada más hermoso que ver cómo la verdad, tarde o temprano, sale a la luz. Marianita la abrazó por la cintura, orgullosa. Yo siempre supe que eras inocente, mamá, susurró, haciendo sonreír a todos los presentes. Esteban Montenegro, con la mirada humillada pero sincera, respondió. He aprendido que la riqueza no vale nada si no hay justicia ni humanidad. Perdónanos, Rosa. Ella lo miró fijamente. No guardo rencor, señor. El perdón sana más que el odio. Pero recuerde esto, la dignidad de una persona humilde pesa más que todo el oro del mundo. Elena, emocionada, tomó la palabra para cerrar la reunión. Que esta lección nos recuerde a todos que nunca debemos juzgar por la apariencia, ni dejarnos llevar por la soberbia o el prejuicio. Los empleados asintieron, algunos con lágrimas discretas en los ojos. El ambiente, que días atrás estaba lleno de desconfianza y humillación, ahora se impregnaba de respeto y esperanza. Esa noche, Rosa regresó a su hogar con Marianita. No llevaba riquezas materiales, pero sí algo mucho más valioso, su nombre limpio, su honor restaurado y la certeza de que la verdad siempre triunfa. La niña, antes de dormir, le preguntó en voz bajita. «Mamá, ¿ya terminó la pesadilla?» Rosa la abrazó fuerte y respondió con una sonrisa serena. «Sí, hija. Y ahora empieza un nuevo amanecer para nosotras». El relato concluía, dejando en el aire una lección clara: la justicia puede tardar, pero nunca se detiene, y los corazones nobles siempre hallan la manera de brillar incluso en la oscuridad más profunda. Si esta historia te conmovió, regálanos un like y compártela para que más personas recuerden que la verdad siempre triunfa. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias llenas de emoción y esperanza.